Hola, bueno, aquí grabando también a través de Instagram Live y hoy vamos a estar conversando sobre María Magdalena y su vida antes de Cristo, porque es que ella existió antes de Cristo. Ella tuvo una vida muy completa y bastante interesante antes de conocer a Cristo. Es más, la vida que ella lleva viene inundada e influenciada por la presencia de toda una historia en la cual ella es parte, en la cual ella como judía pues está impregnada. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a darle la bienvenida a esta etapa de la historia. Vamos a darle la bienvenida a abrir nuestras cabezas, mentes, nuestros corazones y a desafiar lo aprendido como mujeres, lo aprendido en la historia, en la religión y lo aprendido de esta mujer que hoy en día es un ícono para muchas nosotras y cada vez más para más hombres y mujeres. Una mujer que hoy por hoy, hasta por Joseph Campbell, es entendida como un arquetipo. A mí me encantó descubrir que yo no soy la única que la está viendo como un arquetipo, sino también Olanda Castro y el mismísimo Joseph Campbell está ahora enfocado en verla y describirla a ella como tal. Entonces, entenderla a ella es entendernos a nosotras mismas como seres completos. Pero vamos de nuevo con la historia, vamos con la otra historia de María la Magdalena, vamos con Migdala o Migdal, vamos con esa mujer que no se sabe realmente si su nombre viene porque nació en Magdala o porque su nombre, que significa Migdal, torre, le fue dado por lo que ella representaba, la torre de los gentiles, la torre protectora, la salvaguardadora de todos esos seres que estaban por el mundo sin ningún tipo de asidero, que en su mayoría eran paganos o judíos impuros, y que al ella unirse al rabino Jesús, pues entonces unen fuerzas, unen ese poder de atraer esas personas, unas judías, otras no, y por supuesto a crear una congregación, un ministerio muy revolucionario políticamente, religiosamente, y que va migrando de ciudad en ciudad hasta que, bueno, ya todos sabemos, Jesús es crucificado y por supuesto Magdalena y los demás apóstoles, pues junto con el séquito de seguidores de ella, se separan y van en diferentes rumbos. Ella hacia lo que hoy en día entendemos como sur de Francia y otros hacia otros lugares como Éfeso, otras partes de lo que hoy en día entendemos como Turquía. Otros fueron pues también crucificados, asesinados como Jaime, Pedro, Santiago. Y bueno, María Magdalena, antes de Cristo. Me emociono y comienzo a hablar de otras cosas de ella. Pero bueno, cuando Moisés, vamos tan atrás como Moisés, cuando Moisés libera al pueblo judío de Egipto y vamos a llamar el patriarcado que ya estaba empezando a sembrarse en Egipto, eh, Moisés saca a esa agrupación de miles de personas hacia la búsqueda de la tierra prometida. Muchas personas, incluyéndome a mí en una época, nos imaginamos que en esos 40 años de atravesar el desierto, llegan a una zona que es conocida como Canaán, luego Galilea, que yo me la imaginaba desértica, así como que, bueno, aquí llegamos a nada y hay que construir de cero, pero no es así. Canaán era una tierra que cubría más allá de lo que hoy en día entendemos como Israel. Y toda esa zona, desde Grecia, hoy en día Turquía, Chipre, Canaán, que es Israel, parte de Jordania, hasta Egipto, eran serios seguidores de la diosa o las diosas, quien tenía diferentes nombres, desde Asherah hasta Inanna,
eh, nombres que cambiaban según la época y según la comunidad, pero que básicamente era la misma diosa. Era descrita básicamente de la misma manera. Había diosas compañeras como las diosas de la guerra, las diosas de la agricultura, pero hasta cierto punto se entendía que la religión de la diosa hablaba de las diferentes fases o rostros de una misma diosa. Y la religión, no el culto, la religión de la diosa tenía milenios existiendo en la humanidad, milenios gobernando los cielos, las tierras, gobernando la naturaleza, gobernando la vida. Y hasta no mucho antes de que los indoeuropeos invadieran con el patriarcado a toda esta zona, la diosa estaba sola. Luego, con la influencia de los indoeuropeos, aparece su consorte, un dios varón, lo cual para mí es maravilloso porque no es verdad que nosotras creamos vida sola, así como generación espontánea. No, somos una unión de lo masculino y lo femenino corporalmente hablando y entonces engendramos una vida en nuestros cuerpos. Entonces, en este momento ya hay una convivencia del dios varón y la dios hembra, y es cuando Moisés con su grupo enorme llegan a estas tierras y no llegan en paz. Hay personas que creen que porque Moisés tenía los 10 mandamientos, eran toda una humanidad pacífica y no era así. Él llega a conquistar, con sus seguidores varones poderosos y mujeres también. Llegan a derrocar gobiernos, llegan a absorber religiones y comunidades, llegan inclusive a masacrar comunidades y ciudades, destruir todo lo que esas comunidades eran y sobre todo a poco a poco mermar, a veces con mucha fuerza, destruir la religión de la diosa. Pero en esa convivencia de judíos y de paganos, por llamarlos paganos, porque no tienen otro nombre, pero son seguidores de la diosa, comienzan a mezclarse las creencias e inclusive la realeza judía, es decir, David, Salomón, son totalmente dados a la gran diosa y tienen templos para ellas. Sus esposas, luego sus herederos, esas líneas, básicamente, y lo podemos ver en el judaísmo, se daba por linaje de madre, es decir, la matrilinealidad. Hoy por hoy, el vientre de mujer judía es la que realmente puede engendrar a un judío. No es como los cristianos u otras religiones que tú te puedes convertir, nacer, no importa si eres o no eres, de qué vientre o no vientre, si tú decides que eres cristiano. Aquí, ya en esa época, se entiende esta realeza que hay una convivencia entre Yahvé y esa diosa hembra que básicamente era la gran madre de todos los dioses y se llamaba, para la mayoría de estas áreas, Asherah. Y Asherah estaba representada por un árbol que llamaban Asherim. Y ese árbol o rama, que en verdad parece ser que era una higuera, pero lo llaman el árbol, era el árbol sagrado. Y estaba en las montañas, estaban sus higueras en los templos, al lado del altar. Es decir, que esta presencia maravillosa de este árbol o higuera era uno de los símbolos junto con la serpiente y otra simbología más que representaban a la diosa. Entonces, independientemente de que Moisés llegó a estas tierras a conquistar y a asegurarse de la gobernanza de todos estos territorios, los reyes y muchos de los seguidores judíos mezclaron sus creencias. Y a estos judíos los llamaban judíos impuros. Y hubo épocas donde los
judíos, bueno, los levitas, los sacerdotes máximos, ordenaban la matanza de los judíos impuros, porque para ellos era una amenaza a su Dios único, Yahvé. Así que María Magdalena, que proviene de la tribu benjamita, es descendiente de una tribu que aún después de Cristo conservaba su lealtad a Asherá, a la diosa, a la madre diosa. Y esta mujer, que es Magdalena o Migdala, ella pues era una judía que creía y tenía su altar con sus 7 doncellas, porque Asherá normalmente sus templos tenía 7 doncellas principales y las sacerdotisas claves tenían 7 doncellas que las acompañaban. Entonces, Magdalena, y esto lo podemos ver en el libro de Simcha Jacobovici, que es maravilloso como la describe, cómo él traduce el Código de Berlín, que se encuentra esos manuscritos en la biblioteca de Londres. Bueno, allí pues podemos entender a María Magdalena no como una sacerdotisa, pero sí como una mujer que cuidaba, velaba esta hermosísima religión. Luego dejó de llamarse religión porque los sacerdotes levitas decidieron quitarle la importancia a religión y comenzar a mencionarla como culto. Y finalmente la diabolizaron, y cuando ya 1000 años antes de Cristo reescriben el Nuevo Testamento y sobre todo el Génesis, toman el árbol de Asherá, lo colocan en el Edén como un árbol prohibido por ese Dios varón que es Yahvé. Por supuesto, Eva come del árbol que le corresponde, y esa acción que va acompañada de la serpiente es un llamado de la gran diosa a Eva, que ellos transforman en un castigo, en una vergüenza, en una expulsión de la buena vida que se llevaba en el Edén, y culpan a la mujer de los dolores de la humanidad. Y al hombre, por idiota, de haber acompañado a ella, haber aceptado ese fruto prohibido, lo transforman en un guerrero que tiene que matar para poder proveer. Es extraño poder establecer, abrir nuestras mentes a todo un momento histórico donde transforman aquello que es sagrado, divino, hermoso, en matanzas, en castigos, pero era la forma en que en ese momento la religión monoteísta, que básicamente era hebrea, logra crear orden en un conjunto humano, en una colectividad, y unificar a esa colectividad. Entonces, Magdalena, que además de ser de la tribu benjamita, es una mujer hermosa, muy joven, sumamente inteligente. Ella es criada por su padre y su hermano, Lázaro, para ser educada igual que un hombre. Fin de mundo. Eso era muy extraño en esa época. Sin embargo, ella no era la única. Otras mujeres de alta alcurnia, de familias de dinero, de poder religioso, político y económico, o mejor dicho, comercial, ellas podían accesar a la educación, no el común denominador de las mujeres, solo, digamos que un grupo elitesco perteneciente a ciertas tribus judías. María Magdalena disfrutaba de esa bendición. Entonces, ella es educada igual que un hombre. Y su hermana Marta, pues una mujer más sencilla, muy devota, muy hermosa, acompaña a su hermana y también a Lázaro en todo este proceso. Su padre muere mientras ellos son muy jóvenes, y cada una de esas dos mujeres, Marta y Magdalena, heredan parte de ese dinero, de ese poder financiero que tenía ese padre, de mucha presencia en la zona de Magdala, que hoy en día está en Israel, pues está dentro de lo que es el país de Israel. Y él pues permite que sus dos hijas sean autónomas, no solo mentalmente, sino financieramente.
Eso también era un privilegio que solo pocas mujeres lograban obtener. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué su padre lo hace? ¿Por qué su hermano lo hace? Porque en la religión de la diosa, las mujeres tenían sus propias libertades sexual, financiera, de palabra, política. Eran las consejeras religiosas de las grandes personalidades, tanto varones como mujeres. Ellas, las mujeres, tenían el derecho absoluto de casarse, divorciarse, tener hijos con quienes quisieran y tener relaciones con quienes quisieran. La relación sexual no era conocida ni entendida como vergonzosa. Y una mujer no tenía que ser virgen, eso no estaba computado en la religión de la diosa. Estamos hablando de sectores enormes de población que además lograban vivir en paz. Entonces, esta hermosa mujer pues tenía una crianza de absoluta libertad, de manejo personal de sus derechos, de su autonomía en todo el sentido de la palabra. Ella y Marta podían casarse con quienes quisieran, podían tener relaciones con quienes quisieran, porque es lo que enseñaba la religión de la diosa antes de que el monoteísmo o la religión hebrea transformara toda esa realidad en vergüenza. Estos levitas pues decidieron catalogar a las mujeres seguidoras de la diosa como impías, prostitutas, rameras, de forma tal de que la sociedad poco a poco, y les tomó muchas generaciones, les tomó siglos lograrlo, para que las mujeres quedaran relegadas a ser propiedad del hombre y su cuerpo pertenecerle al hombre, porque era la única manera en que los hombres podían asegurarse de quién era el padre. Si no, pues cómo sabía alguien de quién era el padre. Las mujeres no sabían quién era el padre de sus hijos, a menos que estuviesen solamente con un hombre durante mucho tiempo y en ese momento concibieran a sus hijos. Entonces, vamos entendiendo que María Magdalena, que a la gente le encanta seguir llamando prostituta, no lo era. No importa lo que Netflix diga y no importa lo que la Biblia diga, que no lo dice, la Biblia en ninguna parte lo dice, pero no importa lo que se heredó de la religión cristiana ortodoxa en sus diferentes caminos, María Magdalena nunca fue una prostituta, pero pertenecía a ese grupo, seguidoras de la diosa judía, que fue catalogada por los levitas como rameras, impías y prostitutas, mujeres que no tenían ningún tipo de miramiento sexual y que podían estar con quien les diera la gana. Y eso lo tenían que coaccionar, tenían que ahorcarlo, tenían que doblegarlo ante el hombre. Entonces, bueno, ella, pues, si había tenido relaciones sexuales o no antes de Jesús, nadie lo sabe. Y quien te diga que sí, te está mintiendo. Nadie lo sabe. Se supone que es posible porque ella tenía la libertad de hacerlo, pero nadie lo sabe. Así que ella, que tiene ese mundo que es totalmente atípico a lo que la gente entiende como monoteísmo, ella es una mujer muy joven, de mucha influencia en el mundo, en la colectividad donde ella se movía. Su padre, pues, era dueño de grandes comercios. Entendamos que Magdala y toda esa zona costera, pues el comercio principal era el pescado, pero por supuesto estaba como cruce en el camino de mercancías y pues el padre de ella había hecho no solamente un poder financiero muy grande, sino es lo que hoy en día llaman un influencer. Y ella era una influencer. Entonces, María Magdalena, pues hermosa, inteligente, vivía pues, en un espacio muy hermoso, muy grande, con sus jardines, muy protegida, muy cuidada, muy amada, y pues, tenía sus 7 doncellas, tal cual como lo estipulaba la religión de la diosa, y era judía impura. Entonces ella se codiaba con paganos y se codiaba con judíos con la misma facilidad.
En esa zona también se sabe que había una gran influencia de Artemisa. Más que de Isis o Inanna, Artemisa era la que más brillaba en esa zona y la consideraban la diosa que protegía el comercio y protegía a los pescadores. Entonces, hoy en día no existen, pero habían grandes templos elevados para Artemisa. Quizás uno de los pocos que sobrevive está en Creta, Grecia, y en Éfeso, y entonces allí, pues en Magdala o cerca de Magdala, había un gran templo de Artemisa que ella y otras mujeres y hombres solían visitar para ofrendar, para pedir consejo de las sacerdotisas que estaban allí. Todo eso tenía que ser destruido por los sacerdotes levitas. Y cuando Jesús aparece y se une a María Magdalena, pues entonces eso es una amenaza muy grande, son dos poderes muy grandes, muy fuertes, que pueden desembocar y estaba al borde de desembocar en una revolución que buscaba liberar a Judea, que buscaba liberar a lo que era la tierra de Israel, y que además de muchas formas no solamente querían expulsar a los romanos, sino de crear una sociedad donde hoy en día lo llamaríamos existiera la equidad de género, tal cual como la diosa lo manejaba, la religión de la diosa, que existiera una nivelación o una de las riquezas, y la manera de propuesta era que los que tenían mucho apoyaran a los que tenían menos. No se hablaba de comunismo, no es comunismo, simple y sencillamente era una acción de conciencia, de amor, de generosidad, de bondad, de responsabilidad. Entonces, eso es lo que María Magdalena creía, es lo que la religión de la diosa profesaba y es lo que Jesús también buscaba. Y al unirse con ella, pues obviamente se crea una comunión de valores, de cultura, de proyección de metas y por supuesto de influencia. Esto significa que ella tenía todo a favor para ser una mujer que acompañara a ese líder tan grande, que no era solo un líder espiritual, sino un rabino que tenía un poder político muy grande, y que además ella tenía la madurez espiritual para poder comprender a Jesús más allá que el común denominador de los apóstoles. Y por eso ella es nombrada por Jesús, Felipe, Tomás, un apóstol que no se menciona dentro de los 12, pero es considerado apóstol, que es Levi, y otros apóstoles más. Ella es considerada la apóstol de los apóstoles. Y ella liderizaba a la treintena de Marías, es decir, las mujeres que acompañaban, dentro de las cuales había mujeres apóstoles, junto con Salomé, la madre de Juan el Bautista. Ella lideraba a ese grupo, pero también se sentaba al lado de Jesús frente a los hombres a enseñar. Y esto era algo, eso sí era algo que para los judíos era demasiado. Así como que a Pedro le revolvía el estómago, muy misógino él, muy lleno de emociones explosivas, reta a Jesús al respecto. Jesús, por supuesto, le dice, ¿quién eres tú? O sea, para tú decirme a mí qué hacer, pero utiliza palabras muchas más hermosas que las que yo les estoy diciendo. Ciertos apóstoles le responden a Pedro, Pedro, ¿quién eres tú para contradecir al maestro? Y Jesús le dice, ¿por qué preguntas por qué la amo más a ella que a ustedes, en vez de preguntarte por qué yo no los amo a ustedes tanto como a ella? Y básicamente es háganse responsables de aquello que hasta ahora no han conectado. Entonces, ella que viene ya con una preparación muy profunda espiritual, de una inteligencia muy educada, de una mujer de una conexión a través de su religión de la diosa, unida con su religión y amor a Yahvé, ella pues está preparada para entender a un hombre genio como era Jesús, que a su vez también estaba altamente preparado por los más altos rabinos que había en esa época.
Entonces, Jesús, que venía de la tribu de Judá, heredero de la sangre de David y Salomón, y por ende podía reclamar el trono de los judíos, no en vano así lo llamaba Poncio Pilato, el rey de los judíos, sino que además ella proviene de también una de las ramas reales de los hebreos, que es los benjamitas, y juntos no solamente es todo lo que describo, sino que además tenían el poder de heredar el trono, ambos. Recordemos que en la religión de la diosa, la mujer podía ser reina tanto como el varón. No había diferencia. Entonces, tenemos a estas dos personalidades hermosas que se conocen, hacen una conexión no solamente amorosa, sino muy espiritual, profunda, y dado a la preparación que ella tenía, él, Jesús, le enseña a ella, digamos que información sagrada muy propia de los altos niveles rabínicos que él había recibido como rabino precozmente, y él se las pasa a ella, como por ejemplo ser nazareno, curar, hacer milagros, que es como lo llamamos hoy en día. Y María Magdalena lo aprende. Él no le enseña todo esto a los otros apóstoles. Y ella, con toda esa magnitud de conocimientos, pues comienza a profesar una vez que Jesús y ella se unen. Y después de que Jesús parte, cualquiera que haya sido su historia, ella profesa la palabra no solamente de Jesús, sino la suya a través de la palabra de Jesús, y se escribe el Evangelio de María Magdalena. Aquí tienen una versión de Jean-Yves Leloup, que es un monje cristiano, sorprendentemente, que es un gran seguidor de María Magdalena, y tienen otras versiones que son sumamente interesantes, unas más difíciles que otras de leer. Si quieren unirse a las lecturas arquetipales, yo voy a estar prontamente leyendo una nueva versión, porque ya he leído otras, del Evangelio de María Magdalena. Ahorita estoy terminando de leer este libro, Cuando Dios era mujer, de Merlin Stone. Y ahí podemos comprender la herencia de la religión de la diosa en María Magdalena. Entonces, dentro de todo lo que es este maravilloso encuentro de ella con Jesús, hay que tomar en cuenta que ella ya era quien era. No es que ella se convirtió en una gran mujer gracias a él. No, ella ya estaba en el camino. Ella ya era una mujer hermosa, poderosa, muy joven, muy precoz, muy ávida de aprender. Ella ya era respetada, era querida y, por supuesto, independiente. Independiente. Y ella se une junto con otras mujeres de su nivel y otras mujeres de otros niveles a el séquito de Jesús. Ahora, ¿era una judía impura? Sí, ya saben por qué. Su tribu, benjamitas, muy creyentes y protectores de la religión de la diosa en unión con la hebrea Yahvé. Esta tribu, debido a los pleitos entre las tribus, tiempo antes, ya muchos de ellos, de los benjamitas, habían migrado. ¿A dónde? A lo que hoy en día entendemos como sur de Francia, antiguamente la Galia o la Provence, la provincia del Imperio Romano. Y por eso ella, después de la crucifixión, migra a donde están esos descendientes benjamitas y de otras tribus judías que todavía creen en Asherá o en sus otras versiones, es decir, de la Madre Diosa, porque ella allí está a salvo. Y así fue. Entonces, a ver, ¿era una mujer de familia real, noble? Sí. ¿Dónde vivía? Vivía en Magdala, pero también se menciona su presencia y sobre todo la de Lázaro en otros lugares. Y cuando nos vayamos de viaje en febrero del 2024, vamos a estar recorriendo todos estos lugares donde María Magdalena estuvo. Entonces, si ella era de una educación igual que el hombre, sí. ¿Era sacerdotisa? No se puede asegurar eso.
Hay quienes les encanta meter su mano en el fuego y decir que ella era sacerdotisa de Isis, de Inanna, de Afrodita. No, sacerdotisa como tal no se puede asegurar. Que ella era de mucha influencia dentro de la religión de la diosa, sí. Que eso la hacía sacerdotisa, no se sabe. Que como religión de la diosa, ella tenía sexo con quien le diera la gana, no se sabe. Que ella tenía esa libertad, si la quería tomar, pues sí, si no, no. Pero no vivía en un medio donde eso era permitido. Entonces, aunque dentro del seno familiar y del seno de la tribu pudiese ser permitido, en el mundo donde ella se movía, y sobre todo bajo el Imperio Romano, eso no era permitido. Ya los sacerdotes levitas tenían de 2000 años luchando contra eso. Entonces, no podemos aseverar que su irreverencia y la de su familia llegara al punto de que ella tuviese sexo con quien quisiera, porque eso es lo que creían. No podemos aseverar eso. ¿Okay? Diga lo que diga Netflix y diga lo que digan las costumbres milenarias, bueno, milenarias ni tanto, porque no ha pasado, todavía no llega a los 2000 años con respecto a su historia. ¿Que quién dijo que ella era prostituta? Eso pasó 500 años después. Por el primero obispo Gregorio el Magno a finales del año del 500, que él se hace papa en el año 590 y él decreta oficialmente que María Magdalena es una prostituta para terminar supuestamente de destruir su imagen frente a los cristianos, porque había muchos cristianos que todavía creían en la Divina Madre y en la comunión de lo divino masculino femenino. Y es en el año 500 cuando destruyen el último templo de la grandiosa o lo transforman en iglesias católicas, ortodoxas, eh, o en otro tipo de edificaciones y desaparecen estos templos. Habría que los arqueólogos hacer un trabajo muy interesante de quitar, digamos que las capas de cristianismo ortodoxo en esas iglesias, a ver cuáles de ellas originalmente eran templos de la religión de la diosa. Pero en fin, no es hasta ese momento en que ella oficialmente la llaman prostituta y después en 1970 y tantos, 75, ella es por el Papa decretado que no era prostituta, luego Juan Pablo II en 1991-92 decreta oficialmente que ella no era prostituta y finalmente el Papa Francisco en el 2016 por tercera vez decreta oficialmente que ella no era ninguna prostituta y además la menciona, le da el título que le corresponde, que es apóstola o apóstol de los apóstoles, oficialmente reconocida. Pero bueno, la gente se niega a aceptar esto y es muy extraño cómo el ser humano se resiste a dignificar a la mujer, aun cuando dice querer dignificarla. En fin, la intención de toda esta conversación es conocer más a fondo cómo ella en Betania, en Magdala, en todo lo que es su caminar por la Galia, antiguamente Canaán, en el mismo ciudad que sí quedó y mantuvo el nombre de Canaán, ella pues junto con Jesús caminó, anduvo, profesó, oró, y lo acompañó a hacer milagros. Ella hace milagros después de que él va y queda constatado cuando ella visita al emperador Tiberio en Italia, en lo que es la Roma, y después de nuevo en la Galia o sur de Francia. Pero mientras ella anduvo en Galilea, todo lo que era Judá, Israel, ella existe antes, junto y después de Jesús. Cuando vayamos a Israel, vamos a visitar, vamos a caminar por donde ella anduvo, pero lo vamos a hacer según su evangelio. Vamos a estar recorriendo cada lugar según las enseñanzas de su evangelio.
un evangelio que nos habla de los 8 portales, los de ascenso del alma, porque ella, en una de las conversaciones con Jesús, le dice a Jesús que ella ha tenido una visión. Y Jesús le dice, bendita tú eres de que tienes esas visiones y además crees en tus visiones. Porque Jesús reconoce el nivel de elevación, de madurez espiritual y como profetiza que era María Magdalena. Y entonces le dice, bendita tú eres por tener esas visiones y además creer en ellas, porque tú me ves a mí en esas visiones. Tú, o sea, y cuando él dice tú me ves a mí, no se refiere a su cuerpo, se refiere a todo lo que representa y su mensaje. Y María Magdalena, y después vamos a dedicar un live el próximo mes a su evangelio, María Magdalena, en esa visión o ese sueño, ese momento de éxtasis, de elevación, de conexión con, hoy en día lo llamarían estados alterados de conciencia, así como los tuvo la Santa Teresa de Jesús. Ella ve el árbol sagrado y entiende que no es la versión del Génesis y que ese árbol sagrado que proviene de Asherá tiene frutos que son dadores de virtudes y que para poder comer de cada uno de esos frutos hay que renunciar a una serie de actitudes muy humanas que interrumpen la elevación del alma. Y entonces ella crea un camino donde se va portal tras portal, elevando la conciencia hasta poder conectarse una con Dios. Y esos 8 portales habla de 8 frutos. Entendamos que Eva solo logró comerse uno de ellos, y fue expulsada del Edén. Sus frutos, lo que le correspondían, se comió uno y la expulsaron. Bueno, María Magdalena dice que nos tenemos que comer 8. 8 frutos del árbol sagrado de la sabiduría y del conocimiento. El primer fruto es el amor y la compasión, el segundo es la sabiduría y el entendimiento, el tercero es el honor y la humildad, y así vamos fruto por fruto, alimentándonos de fortaleza y coraje, de la claridad y la verdad del alma, del poder y la curación, que luego se transforma en el poder de curar, y finalmente de la luz y la bondad del espíritu, para luego quizás el último portal, que ya no es portal, sino es la total liberación del alma, y liberación es una palabra clave, liberar al alma. Esa palabra es clave. Habla de la gracia y la belleza del espíritu. Y en ese momento, ya a partir de las 5, del fruto 5, ya 5, 6, estamos siendo una con Dios. Esto es maravilloso. Ella establece en su evangelio que no hay pecado, que no hay vergüenza, que eso no existe. Y por supuesto, todo esto va en contra de lo que el clero levita hebreo buscaba establecer como orden en sus comunidades. Así, y luego los cristianos igual. Entonces, no solamente los levitas, sino también los cristianos ortodoxos suprimen todas estas enseñanzas de María Magdalena y ordenan la destrucción de cualquier copia y cualquier transmisión, sea oral o escrita, del Evangelio de María Magdalena, y junto con ellos el de Felipe, el de Tomás, el de Judas, y aproximadamente unos 150 pergaminos que hablan en diferentes formas de estas enseñanzas. Y bueno, finalmente pues tenemos a una María Magdalena que ha sido sumamente tergiversada, pero que ahora ya se rescata. Así que bueno, mi invitación es abrir más aún la mente. Vamos a seguir conectándonos. Escuchen este live varias veces y por favor, ábranse a desafiar lo ya aprendido, a cruzar fronteras internas y permitirse entender la divinidad y a la mujer de una manera totalmente diferente, donde no pesa más ni uno ni el otro, ni lo masculino ni lo femenino, ni el hombre ni la mujer, sino que ambos están juntos en constante alternancia, dependiendo de lo que se requiera,
y que es este Dios Madre Padre, esta divinidad varón hembra, es la que concibe a la absoluta creación de todo. Entonces, bueno, los invito a buscar los viajes conmigo porque ya nos estamos preparando para Israel. Ya tenemos todo listo, montado. En la página lo van a ver. wowporelmundo.com. Wow es W-O-W-W-O-W. wowporelmundo.com. Y por favor, ábranse a leer, a conocer cómo está conformado este maravilloso viaje y unirse. Vamos a unirnos, vamos a viajar juntas a seguir la vida de María Magdalena y a seguir el Evangelio de María Magdalena, sus enseñanzas, meditaciones, prácticas en Tierra Santa conmigo en febrero 2024. Así que bueno, únanse a nosotras, al grupo WhatsApp, porque vamos a estar dando muchas sorpresas en el grupo WhatsApp, y a lecturas arquetipales, donde voy, como siempre, desde hace ya casi 3 años, estoy leyendo libros extraordinarios, maravillosos, que nos hablan de la mujer y su liderazgo, el viaje heroico de nuestro liderazgo, que hablan, libros que hablan de María Magdalena, libros que hablan de la diosa, es decir, que nos llevan a nosotras a entendernos de una manera distinta. Y cierro con estas palabras que podrían ir de la mano con uno de los frutos maravillosos que da el árbol de María Magdalena, que es el fruto número 2, que tiene que ver con la sabiduría y el entendimiento, es decir, poner la ignorancia y el desconocimiento a un lado, y es que quien no conoce la verdadera historia o la otra historia de la mujer, continúa condenando a la mujer, aunque creas que no. Así que a crecer juntas y gracias por estar conectados hoy, tan bellos. Tenemos un grupo bien bonito de personas, la mayoría mujeres, pero hay hombres también. Y los veo en el próximo live el mes que viene, aunque de vez en cuando durante el mes hago unas intervenciones en Instagram. Gracias a todos y gracias a todas por estar conmigo hoy. Sí, vamos aquí despidiéndonos. Hasta la próxima.